Capítulo 2. ¿Qué sabes hacer bien? Estar en tu elemento es encontrar el punto en el que tus aptitudes y tus pasiones coinciden. En este capítulo nos centraremos en tus aptitudes. Más adelante nos ocuparemos de las pasiones. Conocer tus aptitudes es una parte fundamental en la búsqueda de tu elemento. Una de las razones por las que hay tanta gente que aún no ha conseguido encontrar su elemento es que no conocen sus aptitudes. Así que, ¿cuáles son las tuyas y cómo puedes descubrirlas? Las aptitudes tienen que ver con la constitución biológica. Son los talentos naturales con los que has nacido. Algunas pueden manifestarse a una edad muy temprana y otras permanecer ocultas porque nunca ha surgido la oportunidad de manifestarlas. Cuando yo era niño, mi hermano mayor, Derek, era muy bueno con los motores. A los 10 años no paraba de destripar las motos para averiguar cómo funcionaban. Yo también podría haberlo hecho, pero él tenía una ventaja. Podía ensamblarlas de nuevo y hacerlas funcionar mucho mejor que antes. El mayor de todos, Kate, contaba con Derek para mantener su moto en impecables condiciones. Los amigos de Kate también lo hacían, y muchos vecinos más del barrio de Liverpool en el que vivíamos. A los 13 años, Derek arreglaba motores de automóvil. Se limitaba a pegar el oído y los escuchaba como un susurrador de caballos. Diagnosticaba el problema y daba solución. También pasaba horas dibujando precisos diagramas de motor. Poseía un conocimiento enciclopédico sobre las marcas y los modelos y una asombrosa memoria para el detalle. Y aún es así, tiene un talento natural para hacer funcionar las cosas. Probablemente ya te habrás dado cuenta de que algunas de tus actividades cotidianas las solucionas sin problemas y otras no. Todos somos iguales en ese aspecto. Hay actividades o procesos en los que demostramos un talento natural y en otros no pillamos los dedos. Puedes ser muy bueno en los deportes o tener una predisposición para construir cosas o utilizar herramientas. La primera vez que viste un destornillador ya supiste instintivamente si harías algo con él que no fuera introducirlo en el primer enchufe que encontraras. Por cierto, no todo el mundo lo hace. Mi hermano Kate no tiene la menor habilidad con las herramientas o arreglando cosas. Al contrario, sus escasos intentos por construir estanterías o realizar instalaciones eléctricas se han convertido en experiencias catastróficas. Pero tiene sus propios puntos fuertes. Es maravilloso con la gente, tremendamente divertido y un actor innato. Puede que tú también lo seas, o quizás te manejes mejor con los números, con los instrumentos de viento o con los animales. ¿O no? La primera vez que tuviste que hacerte cargo de algo, quizás te introdujiste sin dudarlo en tu papel. Cuando entras en una habitación, puedes saber inmediatamente cómo conseguir el ambiente que resulte más distendido, elegante o brillante. Mi esposa Therese lo hace. Tiene un talento natural para los colores, los diseños y las texturas. Puede recordar un tono indefinidamente y hacerlo coincidir a la perfección con otro tejido, mueble o pintura transcurrido varios meses. Yo soy incapaz. A mí me tienen que decir qué debo poner y cuándo. Si tengo que viajar, solo me ayuda a meter en la maleta las mejores combinaciones de camisas, corbatas, trajes que asegura conjuntarán a la perfección. Se equivoca. Si me dejara mi suerte, seguramente encontraría la combinación más desafortunada y aparecería con ella en público con expresión de orgullo y con el consiguiente discreto desagrado de los que sí entienden esas cosas. Aptitudes y habilidades. Hay cierta diferencia entre las aptitudes y las habilidades. Las aptitudes forman parte de tu potencial. Para descubrir ese potencial, tienes que esforzarte en pulirlas. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos una aptitud natural para el lenguaje, pero aprender a hablar forma parte de un proceso cultural que exige verse expuesto a la presencia de otros hablantes, especialmente en la infancia. Si los niños se les priva de la compañía humana en sus años de formación, no aprenderán a hablar a pesar de su capacidad innata. Lo mismo ocurre con la lectura y con la escritura. En circunstancias normales, todo el mundo tiene aptitudes necesarias para la lectoescritura, pero muchos niños y adultos no saben leer ni escribir. No es que sean incapaces de hacerlo, es que simplemente no han aprendido. No adquieres tales habilidades por el hecho solo de cumplir años.
Es, al igual que el habla, un hecho cultural. Lo mismo ocurre con las habilidades musicales. Las habilidades suelen requerir una dosis considerable de educación y aprendizaje para poder desarrollarse. La tendencia natural no supone en absoluto que uno tenga que convertirse en un experto. Tener una intuición natural para saber manejar el destornillador no nos convierte en expertos carpinteros. Entender las matemáticas no nos convierte por arte de magia en ingenieros. Cuando la gente dice que son buenos en algo, se me da bien montar puzzles, a menudo no hace sino identificar sus aptitudes. Cuando se define por algo, soy criptógrafo, lo que hace es identificar habilidades. Estar en tu elemento requiere ambas, aptitud y habilidad. Precisa encontrar tus talentos naturales y ponerlos en práctica. Es una unión de la naturaleza y educación. Puede ser mucho más fácil llegar a ser bueno en algo para lo que tienes una inclinación natural que en aquello para lo que no estás especialmente predispuesto. Pero si no haces el esfuerzo, nunca sabrás lo que podrías haber conseguido si hubieses perseverado. Esa fue mi experiencia con la guitarra y el piano. Tengo aptitudes para ambos, pero nunca hice el esfuerzo de intentar ser un experto. Buenas noticias para Jimmy Page, el guitarrista solista de Led Zeppelin. En todo caso, si me hubiese puesto manos a la obra, a lo mejor él no gozaría del incontestable estatus del que hace gala en la actualidad. Aptitudes personales y generales. Ten presente que tienes tanto aptitudes generales como personales. Como seres humanos, todos hemos nacido con el mismo kit básico. En circunstancias normales, todos tenemos sentidos físicos idénticos. Nuestros cerebros están estructurados más o menos de la misma forma. Hacemos cosas similares y disponemos de los mismos órganos y sistemas. El hecho de que seas un ser humano y no un murciélago o un perro predispone que viniste al mundo con una serie de aptitudes típicas de nuestra especie. Si fueras un murciélago o un perro, tendrías que arreglártelas sin muchas de las aptitudes que damos por hechas, como el lenguaje articulado, la imaginación y el pulgar oponible. Por otro lado, tendrías otras aptitudes que los murciélagos y los perros dan por hechas. Como humano, no puedes volar sin ayuda. Probablemente no eres ninguna maravilla en la ecolocación o en conseguir permanecer colgado boca abajo durante meses. Los murciélagos están satisfechos con tales habilidades. A diferencia de los perros, no necesitas seguir rastros olfativos por los bosques o redirigir rebaños al sonido de un silbato. Para los perros es pan comido. Como ser humano que eres, algunas aptitudes generales vienen de serie, pero otras no. Entre las aptitudes de tipo general, tienes puntos fuertes y puntos débiles, que son personales y forman parte de tu exclusiva herencia biológica. Al igual que posees tu propia huella digital y tu propio ADN, dispones de un exclusivo perfil de aptitudes como todos nosotros. El siguiente ejercicio se basa en este último concepto y es una buena manera de ayudarte a identificar las cosas que te resultan fáciles y las que no. Recuerda que las aptitudes tienen que ver con los puntos fuertes y débiles. En este ejercicio debes centrarte únicamente en esto. Solo debes pensar en lo que haces bien de forma natural y en lo que no, sin importar si te gusta o no hacerlo. Ya abordaremos más adelante tus pasiones y tus preferencias. Aquí solo hablaremos de aptitudes. Ejercicio 4. ¿Qué sabes hacer bien? Escribe tu nombre en la mitad de una hoja de papel y dibuja un círculo alrededor. Fíjate en las categorías que escribiste en el ejercicio 3. Dibuja un círculo para cada una de ellas en una nueva hoja para que puedan formar un patrón circular alrededor de tu nombre y deja bastante espacio entre todas. Traza una línea de cada uno de estos círculos hacia el círculo central con tu nombre. Piensa en todas las cosas que haces en cada una de las áreas y las aptitudes que se precisan. Escribe algunas palabras claves o dibuja algunas imágenes que las ilustren en los círculos. Piensa en aquellas en las que eres bueno por naturaleza y en las que estarías en la media, y en las que piensas que no se te dan bien en absoluto.
Escoge diferentes colores para las buenas, las normales y las no demasiado buenas. Resáltalas en tu mapa. En una nueva hoja de papel, haz 3 columnas o círculos, si así lo prefieres. Pon en ellos bueno, normal y no demasiado bueno. Haz una lista con todas las aptitudes que has identificado para ti mismo en la columna o el círculo correspondiente. Ahora, deberías tener 3 grupos de aptitudes caracterizadas como buenas, las normales y las no demasiado buenas. Piensa en unos instantes hasta qué punto esta lista te representa satisfactoriamente. ¿Moverías algo? ¿Añadirías o quitarías algo? Es tu lista y puedes manipularla cuanto quieras hasta que te sientas satisfecho con ella. Observa detenidamente el primer grupo, aquel en el que aparecen las aptitudes que crees hacer bien. Piensa las siguientes preguntas. ¿Cuándo y cómo descubriste que eras bueno? ¿Tienen algo en común? ¿Hay otra forma de aplicar esas aptitudes? ¿Qué tipo de roles o actividades dependen de ellas? Este ejercicio es un primer intento para identificar tus aptitudes. Dependerá en gran medida de si realmente tienes alguna idea de en qué consisten. Es perfectamente posible que tengas muchas otras de las que aún no eres consciente. Puedes tener habilidades que desconozcas y ocultas entre ellas. Puede haber pistas importantes para encontrar tu elemento. Profundidades ocultas. Tal vez no sepas cuáles son todas tus aptitudes porque nunca has necesitado ponerlas en práctica. Están latentes en tu interior, a la espera de ser descubiertas. Hacerlo dependerá en cierto modo de las oportunidades que se te presenten. La música es un buen ejemplo. La mayoría de la gente posee más aptitudes musicales de lo que piensa. Un magnífico ejemplo es el extraordinario programa venezolano conocido como El Sistema. A mediados de la década de los 70, Venezuela no disponía de ninguna orquesta formada exclusivamente por venezolanos, y la educación musical era prácticamente inexistente. Pero es del todo comprensible. El país estaba atenazado por la pobreza, el crimen y las turbulencias políticas. El patrocinio de la música clásica no contaba mucho en la agenda política. De hecho, no contaba en absoluto. Venezuela parecía ser uno de los últimos lugares del planeta donde algo remotamente elitista pudiera florecer en términos de música clásica. Pero hoy día, aunque muchos de tales obstáculos siguen vigentes, Venezuela, una nación de apenas 29 millones de personas, tiene más de 400.000 niños intensamente comprometidos con el aprendizaje de la música clásica y uno de los panoramas orquestales más dinámicos del mundo. Esta nación, situada en el puesto 92 de las economías mundiales, con el 28% de su población viviendo bajo el umbral de la pobreza, ha producido un creciente elenco de músicos clásicos en las siguientes décadas. Indudablemente, millones de venezolanos que alcanzaron la mayoría de edad antes de mediados de la década de los 70 tenían el talento potencial para convertirse en músicos dotados, pero nunca cogieron un instrumento. Sin embargo, todo cambió cuando José Antonio Abreu fundó El Sistema. Abreu es un economista venezolano y también un apasionado pianista. Convencido de que la música podría ser una vía para que los desheredados alcanzaran un sentido de la comunidad y un rumbo en sus vidas, puso en marcha un programa para enseñar a los estudiantes las estrategias necesarias para interpretar piezas complejas. Empezó con tan solo 11 alumnos. La música y la educación eran entonces patrimonio exclusivo de las familias que podían permitirse la adquisición de instrumentos, decía. Pensé que la educación musical artística podría formar parte del patrimonio global del país. El primer concierto de la nueva joven orquesta venezolana tuvo lugar el 30 de abril del año 1975, superando las estrecheces presupuestarias y la falta de familiaridad con el tipo de música en el país. El programa creció exponencialmente. Pronto fue sufragado por el gobierno y actualmente muchos músicos venezolanos son contratados por otras naciones, incluido Estados Unidos. El alumno más ilustre del programa es Gustavo Dudamel, actual
director musical de la Filarmónica de Los Ángeles y uno de los directores más aclamados del mundo. Nació y creció en Venezuela. Participó activamente en los métodos y valores del sistema. Nuestro mensaje, transmitido a través de la música, afirma Dudamel, es que juntos todos disponemos de una oportunidad de tener futuro. Hay muchos aspectos interesantes en el sistema, incluida la capacidad para incitar a los niños a que se superen a sí mismos, para aislarlos de las dificultades del mundo exterior, con las luchas entre bandas y la brutalidad policial a la vuelta de la esquina. Se trata de un programa social radical, escribía Charlotte Higgins en su artículo sobre el sistema para The Guardian, en el que a los niños, a menudo inmersos en las dificultades sociales inimaginables, se les brinda la oportunidad de romper su círculo de pobreza con ayuda de las habilidades aprendidas en el mundo de la música. Los niños se inician en el sistema a los 2 años y pronto se dan cuenta de que forman parte de algo más grande. El sistema se centra claramente en la orquesta como una comunidad en la que los miembros pueden conseguir mayores logros que luchando por su cuenta. La idea no es ser el mejor, sino dar lo mejor de uno mismo. La cumbre del éxito para estos chicos es formar parte de la joven Orquesta Nacional. Muchos de ellos no obtendrían esta perspectiva del futuro de otro modo. Sin el sistema, probablemente se hallarían precisamente en el lado opuesto. Quizá lo más sobresaliente del sistema sea su capacidad para descubrir en los niños talentos de que otro modo nunca aflorarían. No sabemos cuántos padres que matriculan a sus hijos en el sistema creen que sus vástagos se convertirán en músicos profesionales. Lo que sí sabemos es que el hecho de formar parte del sistema ayudará a sus hijos a percibirse a sí mismos y a su entorno de una forma distinta, y a su vez lo hayan conseguido. Se abrirá ante ellos una inmensa gama de posibilidades de que otro modo jamás habrían experimentado. Lo mismo ocurre con tu propia vida. Si te abres a nuevas experiencias, aumentan en proporción geométrica las posibilidades de que ellas cambien tu mundo de una forma profundamente positiva. Al igual que estos niños, nunca habrían sabido que eran músicos de talento si este programa no les hubiese ayudado a mirar en la dirección correcta. Hay muchas cosas para las que posees un talento natural. Solo tienes que entrar en contacto con ellas. Tienes numerosas aptitudes de las que no eres en absoluto consciente porque no ha surgido la oportunidad, por ejemplo, la cocina. Jamie Oliver es un célebre galardonado chef conocido por sus campañas en Reino Unido y en Estados Unidos para promover la comida saludable y para prevenir los riesgos de alimentos procesados y las bebidas refrescantes. Su libro, The Naked Chef, la cocina de Jamie Oliver, se publicó en 1990 y fue el primero de una serie de superventas a escala internacional. Su serie televisiva ha sido vista en más de 40 países, pero nada hacía presagiar su éxito cuando estaba en la escuela. Era un 0 a la izquierda, recuerda. No me gustaba trabajar en la escuela y no logré conectar prácticamente en nada. En muchos sentidos era un alumno problemático. Sin embargo, en la cocina florecía mi creatividad. Lo mejor de la cocina es que saca lo mejor de cada uno. Es un trabajo basado en las manos, en la sinceridad y en la delicadeza, en los olores, en el tacto y el sabor. No necesitas tener un genio académico para sobresalir en él. Estaba tan agradecido por su éxito como chef que intentó dar a otros la misma oportunidad. En 2005 pidió un préstamo de $2 millones e hipotecó su casa para abrir un restaurante sin ánimo de lucro y ofrecer una experiencia laboral a 15 jóvenes en paro, varios de los cuales, según sus propias confesiones, estaban desahuciados laboralmente. Fue una tarea larga y turbulenta. Algunos de los aprendices llegaban tarde constantemente y se mostraban poco colaboradores. Hubo veces, comenta Oliver, en que pensé, Dios, esta gente cocinará en mi cocina y servirá a mis clientes. Finalmente, el restaurante bautizado certeramente como 15 abrió poco después de la fecha programada y se hizo merecedor de los elogios de la crítica. 10 de los 15 aprendices adquirieron
el alto nivel exigido por Oliver y algunos se convirtieron en chefs profesionales. El proyecto y el restaurante siguen siendo un éxito y cada año se contrata a 15 nuevos aprendices. Si no hubiera sido por el programa y por los denodados esfuerzos de Oliver para poner en marcha cada nueva promoción o cohorte como él les llama, estos jóvenes habrían seguido caminos totalmente distintos. La escuela no era lo mío, me metía constantemente en líos y nunca llegué a aprender realmente a leer ni escribir, decía Jamie Roberts, uno de los aprendices de 15. Tras abandonar la escuela, estuve en distintos trabajos que alternaba con la cárcel. El programa 15 me cautivó y pensé que sería una buena forma de darle un giro definitivo a mi vida y seguir por el sendero correcto. Para ser sincera, decía Emily Hunt, otra de las aprendices, no sé qué estarías haciendo si no hubiera sido por esto. Quizás estaría fabricando embalajes de cartón. Antes de que Emily descubriera que le encantaba la cocina, había ido dando tumbos de trabajo en trabajo. Solo un puñado de trabajos basura en realidad. La iniciativa de Oliver demuestra que la gente puede ver nuestro talento antes de que nosotros mismos lo veamos. Una de las razones por la que me interesé profesionalmente por la educación fue mi propia educación. Cuando estaba en el último curso del instituto, algunos amigos y yo pedimos a la escuela que nos dejaran representar una obra. Ya estudiábamos textos dramáticos en la asignatura de inglés, pero nunca lo representamos. Uno de los profesores se ofreció a ayudarnos y a dirigirla como actividad extraescolar. Como era una escuela de chicos, buscamos una obra en la que solo aparecieran personajes masculinos. No hay muchas de las que cumplan el requisito, la verdad. Pensamos en Journey and the Air Sea Sheriff, una clásica descripción de la vida de trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Yo sería el director de escena. Nos encantó trabajar en la producción y tuvo un gran éxito. En el curso siguiente nos decidimos por She Stopped the Conquer, de Richard Sheridan, una obra con personajes femeninos. Como no nos queríamos disfrazar, buscamos una solución. Entonces se nos ocurrió que podríamos incluir chicas, un auténtico desafío en una escuela masculina. Pero al otro lado de los campos del deporte, como una especie de universo paralelo, estaba la escuela de las chicas. Ambas instituciones colaboraban 2 veces al año. Una era en el baile de Navidad, en el que nos sentíamos más bien cohibidos, y la otra era en las charlas anuales sobre salud, aún peor. Los alumnos de los últimos cursos de ambas escuelas nos reunimos en el salón de actos para recibir charlas sobre nuestro desarrollo como adolescentes. En una se nos habló del tabaco, en otra del sexo. En ambos casos el lema era idéntico: no lo hagas, es malo para tu salud. 2 de los integrantes de nuestro equipo de producción preguntamos a nuestro profesor si podíamos fichar a un par de chicas para que aparecieran en la obra. Nos dijo que hablaría con su jefa de estudios. Nos pusimos en marcha, atravesando el campo de deportes con una fuerza expedicionaria en pos de una civilización desconocida. La jefa de estudios nos recibió con una mezcla de cortesía y curiosidad. Pensó que la idea era fantástica e inmediatamente nos dio su consentimiento. Una semana más tarde, 3 chicas de verdad se incorporaban al elenco. La producción batió todos los récords en ambas escuelas. Espoleados por el éxito, empezamos a planificar nuestra siguiente producción, La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. De nuevo, le pedimos al profesor que la dirigiera. Nos respondió que no tenía tiempo, pero que nos ayudaría con el casting. Una tarde nos sentamos en círculo y empezó a repasar la lista de personajes, adjudicando papeles. Uno a uno, estos iban pasando a los otros miembros del grupo. Resignado a hacerme cargo una vez más de las labores escénicas, me senté y esperé su propuesta final. No puedo dirigir esta producción, nos dijo. Creo que Ken debería hacerlo. Me quedé petrificado. Para mi sorpresa, todo el mundo estuvo de acuerdo. La dirigí y me di cuenta de que se me daba bien y lo pasé en grande. Fue esta, más que ninguna otra experiencia, la que suscitó mi interés por el teatro. Dicho interés se convirtió en la base de mis estudios y de mis primeros trabajos en el ámbito de la educación. Si aquel profesor no hubiera visto algo en mí que yo desconocía, mi vida habría seguido otros derroteros. Encuentra tus aptitudes.
Una forma de averiguar de más cerca tus aptitudes, tanto las que ya conoces como las que no, es hacer una serie de test de aptitud. Se han realizado muchas investigaciones en el terreno de las aptitudes y existe mucho material, tanto en las librerías como en Internet, que puedes consultar para explorar por tu cuenta. En él encontrarás muchos tests, cuestionarios y ejercicios. Una advertencia previa. En muchos casos se trata de productos comerciales de valor científico cuestionable. En otros, te obligan a registrarte para recibir boletines periódicos o agencias de empleo online. Pero hay bastantes gratuitos que resultan entretenidos y en ocasiones instructivos. Quizá valga la pena dedicar un tiempo a la búsqueda y divertirte un rato. Solo tienes que poner test de aptitud en tu buscador. Hay además algunos tests que llevan bastantes años en circulación y los han pasado millones de veces. Piensa, no obstante, que algunos puedes inducir al error y debes enfrentarte a ellos con ciertas reservas. Cuidado con el efecto Forer, por el cual puedes pensar por una afirmación genérica esta realidad diseñada para tu medida. Por ejemplo, como parte de la investigación para este libro, mi hijo James y yo realizamos nuestro propio test de aptitud con una de las mayores empresas comerciales del ramo. Asistimos a 2 sesiones de 3 horas en las que complementamos test escritos, cuestionarios, multiopción, manipulación de objetos, discriminación de tonos y ritmos, emparejamiento de secuencias, de patrones y de colores, test de memoria, aritmética, vocabulario y gestión del tiempo. Los tests eran tan interesantes en sí mismos y parecían bastante precisos. Demostraron, por ejemplo, que yo era mejor que James en la destreza manual, lo cual es cierto, y que él tenía mejor oído musical, que también lo es. En otros casos, no obstante, los resultados estaban tan alejados de la realidad que incluso dudamos que nos hubiéramos dado los resultados correctos. Uno de ellos colocaba a James por encima de la media en planificación y previsión. Sin embargo, él no recibió esta información porque, como es habitual, llegó más 20 minutos tarde al encuentro. Mi sentido de colores y mi inteligencia facial están al parecer tan desarrollados que apuntan claramente hacia una carrera de diseño de interiores. Cuando se lo dije a mi familia, hubo pitorreo generalizado durante casi media hora. El problema no radicaba tanto en los resultados del test como en su posterior interpretación, realizada en este caso por un ordenador. Tal como suele suceder, el proceso no fue capaz de identificar ninguna de las aptitudes en las que se ha basado mi trabajo durante los últimos 40 años, incluida la lectura y la escritura. Tampoco supo destacar las aptitudes naturales de James para la interpretación, la escritura y la comedia, en las que destaca claramente. Nos dijeron que era difícil diseñar tests estandarizados para este tipo de cosas, y ahí radica el problema. La limitación que tienen estos tests es que se realizan a lápiz o su equivalente electrónico, y ninguno de ellos es capaz de percibir si eres bueno con el clarinete de jazz. Simplemente no se ocupan de estas cosas, aunque en ellas donde probablemente podrías encontrar tu elemento. En el estado actual de las tecnologías, si quieres saber más sobre tus aptitudes a partir de estos tests, debes tomarte los resultados con cautela. Sé crítico y piensa si realmente reflejan tu personalidad o eres tú quien se amolda a ellos porque deseas creerte el resultado. Si también están los tests que ya habrás pasado en la escuela o en el trabajo, aunque quizás no los reconozcas por el nombre, te propongo 4 que podrían resultarte interesantes, además de comparar los resultados. El test exhaustivo de aptitudes generales, GATB, por sus siglas en inglés. Fue diseñado por el Departamento de Trabajo del Gobierno estadounidense y lleva varias décadas en funcionamiento. Mide las aptitudes en 9 áreas: aprendizaje general, aptitud verbal, aptitud numérica, aptitud espacial, percepción formal, percepción administrativa, coordinación motriz, destreza digital y destreza manual. Hay hasta 12 partes, aunque no siempre se aplican todas. Hay que disponer del certificado GATB para poder realizar el test. Puedes informarte en www.careerchoiceguide.com/general aptitude test battery hotmail. Les voy a poner mejor los links abajo en la descripción del video. El Clifford Strength Finder de la organización de Gallup es un test online que identifica la mayor potencialidad para desarrollar fortalezas,
Fue creado por el Dr. Donald O. Clifton y un equipo de científicos de Gallup. Consta de 177 preguntas y cubre un amplio abanico de aptitudes. El test sirvió de base para 2 libros de superventas: Ahora descubra sus fortalezas y Strange Finder. Si quieres saber más, entra en el link que les voy a poner abajo. El test Career Scoop de Vocational Research Institute combina intereses y las aptitudes. Identifica mediante una serie de preguntas cuáles son sus intereses laborales y cómo encajan tus aptitudes. Puedes recabar más información en el link de la descripción. El O-Net Ability Profiler es una evaluación creada por la Occupational Information Network, que ha elaborado la base de datos de O-Net, que define las características clave de centenares de oficios. El análisis se centra en 9 áreas: la habilidad verbal, razonamiento aritmético, computacional, habilidad espacial, percepción formal, percepción administrativa, coordinación motriz, destreza digital y destreza manual. Si estas categorías suenan parecidas a las del GATB, es porque el Departamento de Trabajo está implicado en ambas. Para más información sobre ONET, consulta en, ya saben, evalúa tu itinerario. Como todas las evaluaciones estandarizadas que investigué para escribir el elemento, parecían contener algún fallo o falta de coherencia. Amplié mis búsquedas a métodos de evaluación más personalizados y sofisticados. El Dr. Brian Schwartz, asesor de carreras profesionales y actual decano del Institute for Career and Talent Management de Pekín, lleva años desarrollando uno de ellos. El Dr. Schwartz es el creador de un proceso de evaluación que denomina Success DNA. Mientras que el Dr. Schwartz utiliza el mismo enfoque con todos sus clientes, este programa de evaluación es de todo menos estándar. Me propuse un enfoque holístico para que la gente pueda elegir sus carreras basándose en su identidad como seres humanos, me comentó. La gente suele tomar decisiones basándose en lo que consideran que les reportará más dinero, pero al final, tal como afirma la Declaración de Independencia, lo más importante es la búsqueda de la felicidad. Esto requiere ser auténtico, real, y para ser auténtica, la gente tiene que tener autoconciencia. El proceso de evaluación del Dr. Schwartz es el más elaborado que conozco. Si muchos de estos tests de evaluación son equivalentes a los trajes de confección de las tiendas de saldos, Success DNA es un traje a medida confeccionado en Savile Row, la avenida de las mejores sastrerías a medida de Mayfair. Es curioso que el primer paso a seguir sea el típico test de los 4 temperamentos al estilo Myers-Briggs, aunque siguiendo la propia metodología de Schwartz. Introduzco a mis clientes en conversaciones donde proporciono información sobre cada una de las 4 funciones mentales de Myers-Briggs, utilizando las situaciones cotidianas para ayudarles a confeccionar un perfil detallado de su temperamento que luego corroboran. Vienen a continuación una serie de entrevistas autobiográficas. Se empieza por preguntas sobre los abuelos del cliente, su origen étnico y religioso, su nivel educativo, su modo de vida, etc. Se hacen preguntas similares, aunque no tan detalladas, sobre tíos, tías, primos, para elaborar una historia social de la familia. La razón por la que el Dr. Schwartz examina la historia familiar tan cuidadosamente es porque considera que los orígenes familiares como un factor fundamental en el asesoramiento laboral y la planificación estratégica. La gente alcanza el éxito que su propia autoestima puede admitir. Quien tiene baja autoestima no se siente merecedor de las recompensas unidas al éxito, independientemente de cómo las definan. La gente habla a menudo de su miedo al fracaso y creo que en realidad ese temor enmascara el miedo al éxito. Lo que subyace es la idea de que no merezco los éxitos que la vida pueda depararme. Una vez acabada esta parte del proceso autobiográfico, el Dr. Schwartz guía a sus clientes para que delimiten los puntos culminantes de sus vidas, utilizando un método similar al desarrollado por Bernard Hutton y popularizado por Richard Bowles. ¿De qué color es su paracaídas? El cliente escoge las 7 experiencias, temas o relaciones que más le han satisfecho a lo largo de su vida. Escribe breves redacciones sobre ellas y analiza las experiencias para identificar las habilidades que utilizó, identificando a su vez aquellas con las que más disfrutó. Escoge a continuación sus 10 o 15 habilidades favoritas. Crea equipos de habilidad y compara dichos equipos entre sí.
Llegado a este punto, el cliente dispone de un modelo para colocar en cualquier descripción de actividad laboral, para comprobar si se ajusta a su perfil. Por supuesto, en momentos de recesión, la gente no siempre aspira a una excesiva armonización, pero al final, si no lo hace, solo están comprando un billete para la desesperación. El enfoque del Dr. Schwartz puede ser más detallado de que la mayoría de la gente quiere o puede utilizar, pero resulta fascinante la cantidad de conclusiones que se extraen de simples modelos y cuestionarios y test básicos. ¿Cuántos itinerarios puedes seguir? ¿Es posible tener más de un elemento? Por supuesto que sí. Tienes muchas aptitudes y tu elemento puede evolucionar a lo largo del tiempo, conforme maduran tus talentos y cambian tus intereses. Tus aptitudes personales también pueden llevarte a un ámbito relacionado con ellas. Elizabeth Payne acabó diseñando prendas de vestir a través de una ruta muy indirecta. Elizabeth, que en la actualidad es profesora de diseño de prendas de vestir de la Universidad de California, Fresno, supo desde muy temprana edad cuál era su elemento. Sorprendidamente, la idea partió de alguien que aún estaba buscando el suyo. Mi madre pasó por estas etapas cuando yo era pequeña, me explicó. Se había dedicado al catering durante un par de años, luego a la pintura durante otros tantos, después a la autoayuda. Cuando yo tenía 5 años, estaba inmersa en su etapa pictórica, recibiendo clases de arte y finalmente impartiéndolas ella misma. Yo iba con ella y me pasaba el tiempo dibujando. Los artistas me parecían gente muy interesante y quería ser como ellos. Desde muy pequeña supe que quería ser artista. Elizabeth se había criado en un pueblo del sur de Ohio y no encontró a demasiadas personas, aparte de su madre, que le animaran a su pasión por el arte. Incluso le auguraban que acabaría como profesora de arte en un instituto y pintando como un simple hobby. Fue entonces cuando su profesor de arte en el instituto sufrió un ataque al corazón y estuvo de baja durante el resto del año. El instituto sustituyó por alguien sin formación artística, que ni siquiera tenía permiso para calificar proyectos. Una mala noticia para las aspiraciones de Elizabeth. Afortunadamente, un profesor de inglés vio algunos de los dibujos y quedó tan impresionado que la inscribió en un concurso de arte que celebraba una escuela local. El concurso era de diseños de moda, un tema al que Elizabeth no sabía nada, pero descubrió que su talento artístico se ajustaba a la perfección a los requisitos indispensables de una buena diseñadora. Tenía aptitudes, tantas que ganó el concurso durante los 4 años que se celebró. Le gustaba tanto que decidió estudiar diseño de moda y hacer de ello su actividad profesional. A partir de su experiencia artística en el instituto, presentó solicitudes en escuelas con departamentos de arte y descubrió que los programas de diseño de prendas de vestir solían encontrarse en los departamentos de arte dramático. Con esa información se puso en marcha. Sabía que dibujaba muy bien y eso me daba una gran confianza. En el programa en el que me integré, dejaron muy claro que debía saber coser y comunicar a la gente lo que quería que hicieran. Trabajé en un pequeño teatro al aire libre en Carolina del Norte y me pasé el verano cosiendo etiquetas y botones. Entonces hice prácticas de diseño de prendas en Massachusetts. Aprendí todo lo relacionado con las compras y cómo encontrar lo que buscas. Aprendí técnicas del teñido, así como a crear lo necesario cuando no está disponible. Mi siguiente trabajo fue en la Ópera de Santa Fe. Aquel año cosí un buen montón de botones. También aprendí mucho sobre cantantes y tipos de personalidad y a pensar con rapidez cuando algo va mal. No había tenido experiencias teatrales hasta entonces, así que tuve que aprender de qué iba todo y el lugar que yo ocupaba. Tras mi diplomatura obtuve la graduación universitaria y ello me llevó al universo teatral de Manhattan. Trabajé con un par de pequeñas compañías y allí me di cuenta de que no era una persona que me guiara por el afán del lucro. No me gusta trabajar con los productores. Intuyo que el argumento no es algo que les importe, sino el hecho de conseguir estrenar en Broadway. De modo que si la obra no era un éxito, poco importaba cuánto dinero gastaras en vestuario o decorados. Empecé a interesarme por el teatro amateur, lo que implicaba normalmente trabajar con escuelas. Envió su currículum a diversas facultades y como parte de su labor sabía desarrollar universidades. Varios de ellos dedujeron que ya tenía experiencia pedagógica. Uno le ofreció dar clases.
Y tal como ella dice, simplemente me lancé. Entonces se dio cuenta de que era muy buena en el ámbito de que no había reparado hasta entonces. Era una profesora nata. Su habilidad como tal procedía de la capacidad para ayudar a la gente, junto con la experiencia en aquel campo. Cuando entré en el mundo del diseño, nunca pensé que sería capaz de enseñar, aunque sé que gracias a mi experiencia profesional soy buena profesora. No solo enseño teoría, sino también lo que significa estar en este ámbito. Elizabeth Paint descubrió algunas de sus aptitudes cuando era muy joven, pero siguió descubriendo otras cuando ni siquiera sospechaba que podía hacerlo. Ver de forma diferente. Quizá pienses que la ruta en la que te hallas está bloqueada y tienes que explorar otras opciones. Si lo haces de forma apropiada, descubrirás que tienes más aptitudes de las que pensabas y más salidas para tu vida de la que imaginas. En muchos aspectos, Nopaldo Boukounlakun encajó sus primeros reveses nada más a iniciar su vida. Esta empezó demasiado pronto. Nació con 2 meses de antelación y pesaba menos de 1,5 kilos. Para salvarlo, los médicos lo introdujeron en una incubadora y le proporcionaron dosis extra de oxígeno. El tratamiento salvó su vida, pero destruyó sus nervios ópticos, lo cual le provocó una ceguera irreversible. Nopaldo fue a una escuela para ciegos de su nativa Bangkok, en donde le enseñaron todo lo que se le enseña a niños como él, el braille, a trabajar con las manos y los conceptos académicos básicos. Un día, a los 6 años, Nopaldo oyó a otro estudiante tocar el piano y se sintió conmovido por el sonido diferente a cualquier otro que hubiese oído antes. El piano se convirtió en mi amigo, declaró un reportero de Bangkok Post. Me pasó la mayor parte del tiempo libre tocándolo. Un profesor le enseñó a tocar el instrumento colocando sus manos sobre el teclado y presionando las teclas correspondientes. El proceso de aprendizaje fue lento y a menudo frustrante, pero el caso es que a los 11 años, Nopaldo ya no necesitaba las manos de nadie para tocar. De hecho, no necesitaba nada en absoluto, excepto escuchar una pieza musical un par de veces para reproducirla. En aquel momento, Nopaldo se vio obligado a dejar de lado su educación musical. Su familia no podía permitirse costear las clases particulares y su nueva escuela se centraba exclusivamente en los currículos académicos. Durante 5 años dedicó bastante menos tiempo al piano. No tenía instrumento propio. Para poder estar a la altura del resto de sus compañeros de la clase, en aquel momento, un profesor descubrió su talento y aceptó darle lecciones gratuitas. Fue entonces cuando Nopaldo encontró la vía para dar rienda suelta a la mayoría de sus capacidades. A los 21 años lanzó simultáneamente 2 álbumes de jazz para un sello tailandés y 2 más al año siguiente. Un extraordinario alarde de productividad para cualquier músico. Para alguien que tuvo que superar tantos obstáculos, llegar a tocar un instrumento era casi milagroso. Actualmente, Nopaldo es conocido por 2 seudónimos, Joe the Pianist y Mobile Karaoke. El primero fue inventado obviamente por aquellos que preferían no embarullarse tratando de pronunciar su nombre. El último es una referencia a su extraordinaria habilidad para tocar casi cualquier pieza tras haberla oído unas pocas veces. Una carrera como pianista de jazz era lo último que Nopaldo Boukounlakun habría imaginado cuando inició sus estudios en la escuela para ciegos de Bangkok. Pero su deseo de superar las limitaciones visuales le llevó a desarrollar capacidades que nadie podía sospechar. Pocos de nosotros tenemos que superar tantos obstáculos para hacer realidad nuestras pasiones, pero a veces padecemos otro tipo de ceguera. No sabemos de lo que somos capaces porque no somos conscientes de nuestras habilidades. Puedes suponer erróneamente que algunas salidas están bloqueadas, o bien no sabes dónde encontrarlas. Sea como fuere, quizás estás perdiendo la oportunidad de encontrar tu elemento. El descubrimiento de tus aptitudes incluye otra dimensión. Puedes pensar que no tienes habilidades especiales para nada en concreto, matemáticas o música, por ejemplo, porque quizás te topaste con ellas de manera errónea, o porque te las enseñaron en una escuela de un modo que entraba en conflicto con tu auténtica forma de aprender. Pero para conocer a fondo tus aptitudes, debes pensar en cuáles son los métodos de aprendizaje que realmente te sirven. Este es el tema que trataremos en el siguiente capítulo, pero antes de entrar en él,
aquí tienes algunas preguntas basadas en los temas que hemos hablado en esto que estamos finalizando. ¿Qué tipo de actividades te resultan más fáciles? ¿Cuáles crees que son tus talentos naturales? ¿Cuándo fuiste consciente de ellos por primera vez? ¿Tienes aptitudes que nunca has pensado en desarrollar? ¿Tienes talentos que no has pensado en desarrollar, aunque te habría gustado hacerlo? ¿Hay talentos de los que te has visto disuadido? Si alguna vez has rellenado un test de aptitud, ¿te sorprendió algún resultado? ¿Qué aptitud crees que podría desarrollar realmente si lo intentaras? Y aquí termina el capítulo. Le voy a dejar en la descripción los links de los tests que se mencionan dentro y nos vemos en el próximo.